damos la muy bienvenida a cada uno de los hermanos, pedimos las disculpas respectivas porque se cayó el primer link. No sabemos qué habrá pasado, todas hemos estado revisando, pero lo importante es que ya estamos de vuelta al aire y hoy día vamos a ver eh, un tema muy interesante. Yo sé que algunos están esperando que yo hable del sufrimiento y la muerte de Cristo, que sí vamos a hablar de esto, pero esto lo vamos a hacer de una forma de celebración. ¿Celebración por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a nosotros a celebrar la Pascua. Y eso nosotros lo celebramos cuando hacemos Santa Cena, la comunión, ¿cierto? Y vamos a ver el principio de esto y cómo el Señor cumple cada uno de estos mandatos que le da al pueblo de Israel cuando le quiere sacar de Egipto. Ustedes recuerdan que Faraón se opone a la salida del pueblo de Israel y le vienen unas plagas, ¿cierto? Que las podemos enumerar, pero la plaga número 10 era que iba a pasar el ángel de la muerte, donde todo primogénito iba a morir. ¿Por qué nosotros decimos que celebramos la Pascua? Porque eso lo vemos en Primera de Corintios y le vamos a pedir a nuestra hermana Claudia que ya empiece a buscar en su Biblia y usted también lo puede hacer, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 5 y yo sé que usted lo sabe, en el versículo 7, la parte B, que nos habla de que Cristo fue sacrificado por nosotros porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Así dice el, el versículo 7, la parte B. Y también vamos a ver la parte A, pero lo quería comentar esto, que por esto lo celebramos nosotros, porque esta muerte, que para incluso Satanás pensaba que iba a ser la destrucción del ser humano, esta muerte fue en realidad la vida para el ser humano y la vida para todo aquel que en él cree. Esto es lo importante, hermanos, que no es solamente para algunos, no es para gente que fue eh, eh, tomada o estaba buscando la palabra que ocupan los hermanos que hoy día están de moda, que son eh, los reformados, ¿no? Que son predestinados o que son personas que son especiales y que Dios solamente a ellos va a salvar y el resto está dado para perdición. Esto no es así, la palabra de Dios a través de toda la Biblia y vamos a ver que en este pasaje también en nuestro estudio principal que va a estar en el capítulo 12 de, de Éxodo, vamos a ver que es para todos. Es para todo aquel que en Él cree y para todo aquel que se refugia en esta casa, en este edificio que es Cristo, Jesús nuestro Salvador. Por eso es importante, hermanos, que podamos estudiar la palabra y cómo cada una de las cosas se fueron cumpliendo en este Salvador Jesucristo. Por eso decimos que vemos que el Señor a través de toda la palabra está hablando de lo mismo, la salvación para el hombre a través de Cristo Jesús. Algunos fueron símbolos, otros fueron sombra, como dice el Antiguo Testamento, y ahora se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ya que partimos leyendo este Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos vamos a ir al cómo que se llama el texto central, donde se les da la Pascua al pueblo de Israel y Moisés da los mandatos. Capítulo 12 de Éxodo, entonces vamos a tener la lectura del versículo 1 al versículo 13 y le vamos a pedir a nuestra hermana Claudia que sea leyendo esto y vamos a orar, como siempre lo hacemos antes de empezar a estudiar la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo borre y saque todo lo que está en nuestros corazones, de lo que hemos aprendido humanamente y del hombre, y ponga solamente la revelación de Él a través de su palabra. Así que vamos a leer entonces del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo. Y después vamos a tener la oración como siempre lo hacemos. Y dice así entonces la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras.
y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todas las dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Muchas gracias, hermana Claudia. Vamos a orar para que el Señor sea una vez más iluminando nuestro corazón y mantenga también la señal en el aire, ¿cierto? Si estamos todos temblando cuando se cae la señal, vuelve, o a veces tenemos que subir otro link. Así que el Señor nos sea ayudando a esto para que cualquier persona que esté lejos de Cristo o quiera conocer de Cristo le pueda llegar este mensaje y pueda ser transformado como un día lo hizo con nosotros solamente por amor. Oremos al Señor. Padre Celestial, cuántas gracias damos, Señor, por ser sus hijos. Gracias porque nos rescataste, Señor, de una condenación eterna. Cuán grande amor es el que sentimos y el que vivimos día a día, Señor, sabiendo que estamos en su mano, sabiendo que estamos tomados, Señor, por usted, y usted nos conserva en su gracia. Glorificamos su santo nombre, porque si esto dependiera de nosotros, Señor, estaríamos perdidos. Sin embargo, Señor, su gran amor y su luz ha llegado a rescatar nuestras vidas. Así que glorificamos su nombre y pedimos que su Santo Espíritu una vez más sea tocando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para entender tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. Y por sobre todo, salir a predicar el Evangelio. Cuán importante, Señor, de alguna u otra manera, entregar un tratado, orar por las personas, darle un mensaje de salvación, Señor, porque tú vienes pronto y el tiempo se acaba. Y tenemos que estar puestos en esta arca que es Jesucristo. Dios nos bendiga y que el Señor sea una vez más alumbrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo les quiero hablar de este cordero pascual, este cordero que se enfrenta a una serpiente. Usted recuerda y puede ver en las películas de Hollywood y también en el relato bíblico cuál era la señal de los egipcios. Una serpiente, ustedes recuerdan, ¿no? El cetro de autoridad que tenía era una serpiente, y eso también lo vemos cuando Aarón tiene que tirar su vara y los brujos de este rey también tiran sus varas y son transformadas en serpientes, pero la vara de Aarón es la que se las come. Y fíjense, hermanos, que incluso en sus coronas también tenían el símbolo de la serpiente. Sin embargo, nosotros tenemos este cordero pascual, este cordero que va a ser inmolado y entregar su vida, este cordero que no tiene manchas ni arrugas, este cordero que no tiene ningún defecto, es el que va a ser entregado por nosotros. Y diciendo esto, queremos partir, hermanos, que este cordero, Cristo Jesús, pone sus pies en la cabeza de la serpiente y lo termina. Le vence. Lo que habla Génesis 3:16, hermanos, se hizo realidad en la cruz del Calvario. Por eso nosotros celebramos la Pascua y nosotros celebramos a este cordero inmolado que habla el Apocalipsis. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. ¿Qué nos quiere decir? Que en este momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, es cuando realmente empezamos a vivir. Es cuando empiezan nuestros días de vida y de vida eterna. Es lo importante, porque en nuestro nacimiento físico nosotros ya nacimos muertos en delito y pecado. Sin embargo, la salvación, cuando nosotros no tenemos conciencia, cuando somos niños, está en los brazos de Cristo, está en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo vivimos y lo estudiamos, ¿cierto? Más cuando la persona, el niño, se hace ya grande y toma conciencia, entonces el Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, sale a nuestro encuentro. Cuán importante es, hermanos, saber que nuestra vida comienza cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones.
Aquí dice, van a empezar una vida nueva como pueblo de Israel, y también nosotros empezamos una vida nueva cuando aceptamos a Cristo Jesús. Antes habíamos nacido muertos. Antes no teníamos ningún tipo de algo bueno en nosotros que el Señor le pueda agradar para poder rescatarnos, sino que solamente su misericordia y su gran amor, y por amor a sí mismo, como dice el profeta, Él baja a rescatarnos. Qué hermoso plan de salvación, ¿no? Yo no me canso de hablar del plan de salvación porque es lo más hermoso. Es entender el amor infinito por un hombre que estaba perdido, que ni siquiera había algo que le pueda llamar la atención a Dios de nosotros. Escuché alguna vez que alguien me dijo que Dios nos amaba al hombre, al ser humano, porque teníamos un pedacito de Jesús, de su Hijo. Quiero decirle que antes de esto el Señor ya nos había amado. Ya nos había amado. Él crea el plan de salvación antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, no había nada atractivo en nosotros para que el Señor quisiese venir a salvarnos, sino que su gran amor, su esencia es amor y se hace vida en nuestras vidas. Por eso aquí lo que están hablando es que cuando comenzó realmente tu vida, es cuando aceptaste a Cristo Jesús en tu Salvador, cuando comiste de este Cordero Pascual, de cuando compartiste de esta carne y de esta sangre que el Señor Jesucristo nos dio para que nosotros pudiésemos entrar a este reino eterno. Eso será el principio de los meses, será para vosotros primero en los meses del año. Y el versículo 3 nos habla, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero para la familia de los padres, de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Y dice el versículo 4, más si la familia fuese pequeña, que no baste a comer, el cordero entonces tomará a su... más si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Sobre el cordero. Esto invita a las personas que el amor de Dios es tan grande que usted jamás va a poder terminar de comerlo. Por lo tanto, tiene que invitar a su vecino a comer, tiene que invitar al que vive más allá, y aún así, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque este Cordero que es Cristo Jesús no se acaba nunca, no se acaba nunca. Su amor es tan grande y como es un Dios infinito, alcanza para todos. Una vez más, viendo la gracia de Dios en este Cordero que nos invita a aquellos que tenemos al lado. Aquellos que no tienen, que son pobres y que no pueden comprar un cordero, este cordero es gratuito. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros lo está compartiendo con los que tenemos al lado. Cuán importante es llevar esta palabra a cada una de las personas que necesitan comer para ser salvos. Este cordero que necesitan que sea sacrificado y ser cubiertos por la sangre de Cristo. Qué importante, ¿no? Como nos estaba hablando acá el Señor de la importancia de cómo tenemos que repartir este cordero con aquellos que tenemos al lado, porque nuestra familia nunca va a ser lo suficientemente grande para comer todo este cordero que es Cristo Jesús. Es un cordero infinito que alcanza para todo el mundo. Y esto es lo hermoso que tiene el plan de salvación, que es para todos. De tal manera amó Dios al mundo completo, ¿cierto? Que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, un versículo que amamos y que está a flor de nuestros labios para decir el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, ¿cierto? Que estamos estudiando, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, está hablando de toda la raza humana, que puedan comer de este cordero. ¿Cómo? Arrepintiéndose. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, mire lo importante que tiene esto, de que nosotros podamos compartir este cordero pascual, no solo con nuestra familia, sino que con las familias de al lado, y usted sigue porque le va a sobrar, y sigue porque le va a sobrar, hasta cuando Él venga. Qué importante, ¿no? Qué importante esto de cómo nos está hablando el Cordero Pascual, de que tenemos que compartir de esto porque es un regalo de Dios, no es algo que nosotros merecemos. Y el Cordero dice, será sin defecto, el versículo 5,
Macho de un año, tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. Aquí no está hablando de un animal que tiene ciertas características. El cordero, cuando lo van a matar, él enmudece, ni siquiera abre su boca. Incluso cuando lo atrapan, él sabe que lo van a matar y no dice nada. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Y el Señor Jesucristo pasó de la misma forma. Cuando lo acusaban, le decía, él se mantuvo callado. Pero ¿cuándo parte esto? ¿Y cuándo la gente de Jerusalén y de Israel tendrían que haberse dado cuenta de esto? En Juan 1.29. Y le voy a pedir a nuestra hermana Claudia que nos lea Juan 1.29. ¿Por qué? Porque aquí hay una atalaya, hay un heraldo que va delante de este rey, anunciando la venida del rey, anunciando el reino de los cielos. Y les habla en esta figura que el israelita tenía que conocer muy bien. El judío tenía que conocer muy bien. ¿Qué es lo que nos dice entonces Juan 1.29? El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Aquí, una vez más, es manifestada el amor de Dios con el pueblo de Israel, con Jerusalén y con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese atalaya va primero anunciando, va arreglando el camino, porque viene el Rey de Reyes. Tiene que anunciar y va, dice, prepárense. ¿Por qué? Porque va a llegar el Rey. Eso es lo que hace el heraldo, eso es lo que hace el atalaya. Va adelante anunciando de que viene el Rey, preparando el camino y diciendo, por favor, todos, cada uno de ustedes, pónganse en orden, limpio. ¿Por qué? Porque viene el Rey. De la misma forma. Y acá este símbolo, el que nos habla del Cordero Pascual, es lo que nos dice Juan. Juan, que la palabra de Dios nos dice que no hay hombre nacido de matriz de mujer más grande que Juan. Qué hermoso, ¿no? El poder ver este relato bíblico de cómo el Señor, al principio ya de la historia, empieza a hablar de este Cordero. Esta figura que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento y que tenían que vivirlo todos los años tenían que comer y celebrar la Pascua. Entonces tenía que ver la figura de Cristo Jesús. Y Juan, cuando lo ve, le dice, he aquí el Cordero de Dios. Y este no es un cordero que tú criaste, no es un cordero que apartaste tú, sino que es un cordero que apartó Dios. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora usted me dirá, ¿por qué dice que quita el pecado del mundo? Porque debemos recordar de que el cordero, para sacrificarlo, tenía que ponerse sus manos en él y orar, y se cargaba todo el pecado en ese cordero. Qué impresionante, ¿no? Entonces todo el pecado del mundo recayó en este Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él, bajo ese sacrificio, nos iba a dar vida, iba a saldar nuestros pecados, de tal manera que el Señor exclama en la cruz, consumado es. Todo es pagado por esta muerte, porque yo he puesto mi vida por la de ustedes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso como nos habla el relato bíblico. Este cordero debía ser sin defecto. No podía tener una pierna quebradita, no podía tener su pelo maltratado, no podía estar flaco, tenía que estar en perfecto estado, porque iba a ser el sacrificio perfecto de Dios. Ese sacrificio perfecto que nos habla de ¿qué? De que cualquiera de nosotros no podía ser ese cordero. Porque cada uno de nosotros tiene un defecto. Ya sea que tenemos alguna debilidad por algún pecado, ya sea que hemos marcado nuestro cuerpo, porque recuerden que el cordero sacrificial, el cordero pascual, ni siquiera podía tener una mancha, ni alguna enfermedad en su pelaje. Lo importante, ¿no? Que nos habla del Cordero Pascual, que tenía que ser impecable. ¿Y de qué forma esto fue manifestado, hermanos? Lo podemos ver, ¿cierto? En Mateo 3.17. Mateo 3.17 nos habla del perfecto estado. ¿Y quién podía decir esto? Solamente el Dios justo, y este Dios verdadero que no miente. Entonces, cuando se abren los cielos, ¿cuál es el relato que habla el Dios verdadero? Ese Dios veraz. ¿Qué es lo que dice? Y he aquí una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En el cual tengo contentamiento. La única vez que, 2 veces que se abrieron los cielos fue cuando el Padre habló. Una es esta vez, ¿cierto? Cuando iba a ser bautizado Jesús por Juan el Bautista, y la otra es la transfiguración. Y el Señor, este es mi Hijo amado, este es el Cordero perfecto, este es el Cordero sin tacha alguna. Este cordero está limpio. Recuerden ustedes que los sacerdotes tenían que revisar los corderitos si servían para el sacrificio. Y de ahí se hizo todo un negocio. ¿Por qué? Porque había gente que se dedicaba a criar corderitos para el sacrificio. Y como estas personas, los sacerdotes los rechazaban, no teniendo ningún problema el corderito, los mandaban a decir, este cordero tiene un problema, no pasa la prueba, anda a comprar este de acá. Y lo traían y se hizo todo esto una cueva de ladrones, le llama al Señor Jesús, ¿no? Una cueva de ladrones. Así que todo esto pasaba. Sin embargo, el único cordero que cumplía con los requisitos ante los ojos de Dios, y una vez y para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Este cordero que nosotros compartimos, este cordero que nosotros inmolamos por nuestros pecados, pero que ahora vive en nuestras vidas y nos ha dado vida y vida en abundancia. Eso es lo que nos está hablando este cordero sin defecto. También vamos a revisar Juan 8:46. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me puede redarguir? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando a Él le quisieron acusar de todas las cosas, el Señor Jesucristo le dice, ¿quién de ustedes me puede hacer sentir pecador? Porque a Él lo podían acusar de muchas cosas, y incluso así lo hicieron con su juicio, un juicio que fue completamente inmoral, un juicio que fue completamente sucio, en la oscuridad, y lo quisieron acusar de muchas cosas. Sin embargo, nadie podía hacerlo que Él se sintiera pecador, porque Él estaba puro y sin mancha. ¿Qué más nos habla? Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 también nos habla de la pureza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él toma forma de nosotros, vive entre nosotros, se hace semejante al ser humano y es probado en todo. Pero ¿qué es lo que nos dice Hebreos 4:15? Es lo que a nosotros nos hace saber y entender que es un cordero sin mancha, sin defecto. Hebreos 4:15, por favor. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Exactamente, porque no tenemos un sumo sacerdote en el cual podamos tener alguna duda. Este fue probado en todo, pero sin pecado, sin mancha. Este Cordero Pascual era el perfecto. ¿Para qué? Para que no solamente salvase a la familia, sino que para que salvase a toda la humanidad, todo aquel que en Él cree. Ninguno, dice el Señor Jesucristo, puede venir a mí si el Padre no le enviare. ¿Y cuál es la voz del Padre? Lo dije ya a minutos atrás. Hechos capítulo, ya lo vamos a revisar, pero dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la forma como el Padre manda a todos los hombres que vayan al Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Esto es lo que nos está hablando este Cordero sin defecto, que sea macho de 1 año, y que lo tomarán de las ovejas y de las cabras. ¿Y qué es lo que nos habla el versículo 6? Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Mire qué interesante, hermano, aquí lo que nos está hablando, porque la gran pregunta, y aquí sale la pregunta, ¿no? ¿Cuántos años fueron de ministerio lo del Señor Jesucristo? Algunos hablan de 3, hay algunos que ahora están hablando de 1 año y medio, otros hablan de 3 años y medio, otros hablan de 4. Solamente para que usted lo revise, yo no le voy a dar ninguna cosa, pero fíjese lo importante, porque acá estaba hablando que el día 10 tenía que tomar a este corderito, apartarlo, ¿cierto? Y el día 14 iba a ser sacrificado.
las 4 Pascuas que celebró el Señor Jesús una vez comenzado su ministerio. Vamos con Juan 2:13. Juan 2:13, ¿qué es lo que nos dice? Y vamos revisando. Usted lo puede anotar ahí al margen de su Biblia o en un papelito que tenga al lado para que vaya viendo las 4 Pascuas que celebró Jesús en su ministerio. Y eso nos hablaría de 4 años, ¿no? Así que, qué importante esto, qué importante. Yo no lo estoy diciendo que sea así, solo que le quiero abrir un poquito más el prisma para que usted pueda revisarlo y lo podamos conversar después. Juan 2:13, ¿qué nos dice? Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Exactamente, la Pascua de los judíos. Recuerden que la Pascua era una de las fiestas obligatorias que el judío tenía que ir sí o sí a Jerusalén. Vamos a Juan 6:4. ¿Qué nos dice Juan 6:4? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahí tenemos la segunda Pascua del Señor Jesús. Y veamos Mateo 26:17, a ver qué nos dice. O Juan 13:1, también puede ser si está más cerca ahí, hermana Claudia. Juan 13:1, ¿qué nos dice? Juan 13:1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Ahí tenemos la otra Pascua. Y usted me dirá, tenemos 3 Pascuas, ¿cierto? Y usted me dirá, ¿dónde está la cuarta? Fíjese que no se nombra como Pascua, sino que se nombra como una fiesta, pero el Señor hace alusión a esto. Mire, fíjese, busque usted en Juan 5:1. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora puede haber sido cualquier fiesta, pero usted vaya a revisar el capítulo anterior que dice Juan 4:35. Léalo, hermana Claudia, Juan 4:35, y el Señor hace una referencia importante. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. O sea que esta fiesta era antes que la siega donde estaba la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, debiera ser la fiesta de la Pascua. Solamente le doy ese detalle para que usted lo examine y ahí tenemos 4 Pascuas. Lo importante acá es que el Cordero tenía que estar siendo examinado durante 4 días. 4 días para ser sacrificado. Y habéis de guardarlo hasta el día 14, ¿cierto? Partimos con el día 10 que había que apartar el corderito, ¿cierto? Y llegamos al día 14 y lo inmolará. O sea, ¿qué es inmolar? Sacrificar. Y toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Te recuerda a qué hora el Señor Jesucristo entrega su vida? Ya lo vamos a ver. ¿A qué hora tenían que sacrificar los corderitos y a qué hora fue que el Señor entregó su vida? Y tomarán la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este versículo 7 nos habla, ¿cierto?, de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Que en este caso, cuando el ángel de la muerte iba a pasar y viese esta señal, que algunas personas piensan que es cumplir uno de los mandamientos, si fuese así ninguno de nosotros sería salvo, ¿no? Todos de alguna u otra manera fallamos en esto de guardar los mandamientos, pero aquellos que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Por tanto, este símbolo que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, es cuando hace pasar al ángel de la muerte de largo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que está simbolizando. Usted y yo deberíamos tener una condenación de muerte. ¿Y cuál es la muerte verdadera? La muerte según la Biblia es estar apartado de Dios por siempre, jamás. El tiempo ya ni siquiera va a existir y usted jamás podrá acercarse a Dios si es que no toma hoy la decisión de poder ser parte de esta Pascua, celebrando a Cristo, nuestra Pascua, el cual fue sacrificada por nosotros. Mire qué importante. ¿Sabe lo que nos dice Hebreos 9:22? Hebreos 9:22 nos habla de esta sangre preciosa
que sin ella, ¿qué, hermana Claudia, qué es lo que nos dice? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. Ahora, ¿de qué sangre estamos hablando? Es la sangre de este Cordero de Dios que fue enviado al mundo para morir por cada uno de nosotros. Porque el libro de Hebreos también nos habla de que ni la sangre de los toros ni de los machos cabríos puede limpiar nuestro pecado. Más la sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar y de todos los pecados, de todos los pecados. Y ayer hablábamos lo precioso que es pertenecer a esta familia hermosa, porque cuando el Señor limpia tus pecados, Él no se acuerda nunca más, nunca más. Esto es lo hermoso. En la muerte estaba para nosotros, sin embargo, hay un alto en nuestras vidas, hay un alto en el tiempo y el Señor dice, aquí está la solución. Desde el principio lo vengo anunciando, hoy se cumple y va a estar un tiempo determinado para que el hombre pueda tomar esta decisión. ¿Cuándo qué? Porque el hombre solo no puede, cuando le alumbre el entendimiento de la palabra de Dios, cuando el mensaje de Dios es dado y es soltada sus cadenas y soltada la venda de sus ojos, es cuando el hombre puede decir, escoger entre el bien y el mal, entre ser un hijo de Dios y seguir viviendo esta vida mundana. Eso es lo que nos está hablando, y eso usted también lo puede revisar en el Antiguo Testamento, el capítulo 8 de Levíticos, segunda de Crónicas, capítulo 30. Fíjese en esto, vamos a volver a Éxodo capítulo 12 y le voy a pedir a nuestra hermana Claudia que lea el versículo 22. De este versículo 7 nos vamos a saltar al verso 22 porque miren lo importante que nos habla aquí del mismo capítulo 12, ¿no? Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Usted está entendiendo esto de la salvación, hermanos? ¿Usted entiende esto de que cuando usted está bajo el techo de Dios, el ángel de la muerte va a pasar de largo? Pero el mandamiento, ¿cuál es? No salgas de la casa. No salgas de este lugar de refugio. Porque si tú sales, el ángel de la muerte te va a encontrar. El ángel de la muerte te va a encontrar. ¿Qué nos habla? De que nosotros debemos de perseverar en el camino de gracia de Cristo Jesús. No soltarnos de su mano bajo ninguna manera. Hay personas, hermanos, que han nacido en el Evangelio y hemos cometido el error de decir, quiero conocer un poco el mundo, quiero saber de qué tanto hablan, quiero saber y saciar un poco mi carne. Salomón, el hombre que tuvo todo, y en su capítulo 5 nos habla de que él, teniendo todo el dinero, probó todos los manjares del mundo, tuvo todas las mujeres que quiso tener, construyó todo lo que él quiso, mas en él no encontró nunca paz, ni sació su alma. Solamente en Cristo Jesús es cuando tú encuentras paz y regocijo. El vacío del ser humano es tan grande que solamente un Dios tan grande como el que tenemos nosotros, que es infinitamente grande, puede llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque el hombre ha sacado a Dios de su noticia, como nos dice el capítulo 1 de Romanos. Qué interesante lo que estamos hablando, hermanos, con respecto a esto. Hay que mantenerse bajo esta poderosa mano del Señor. La misma Biblia nos dice que el Señor, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, siempre su voluntad es que nosotros nos mantengamos bajo esta casa que está con este sello de la sangre de Cristo, la cual nos limpia y nos cubre de todo mal. Qué interesante, ¿no? Lo que nos estamos estudiando acá con respecto al Cordero Pascual y la similitud que tiene para con nosotros cuando Jesucristo se entrega como este Cordero Pascual. Y el versículo 8 nos dice, y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerás. Qué hermoso. Y aquí iba a decir, ¿qué puede decir el hermano David con respecto a esto en la figura del Señor Jesucristo? El fuego nos habla del castigo tremendo que debería haber caído sobre nosotros. Ese fuego que tenía que habernos quemado y consumido por completo. Pues eso es lo que pasa con Cristo Jesús cuando está en la cruz del Calvario. Él recibe
toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo y alguien tenía que pagar por el pecado de toda la humanidad. Si alguien quería salvar la humanidad, alguien tenía que poner su vida por la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Escuche, hermano querido, escuche usted, amigo que está escuchando, por favor, no hay otro camino. Solamente este es el camino para la reconciliación con Dios. No basta con que tú creas y sepas que hay un Dios. Solamente cuando tú aceptas a Cristo Jesús y entiendes que Él es el único camino que te llevará al Padre, es cuando realmente entiendes el proceso de la salvación. Toda la ira de Dios justo cayó sobre su Hijo Jesucristo, sobre este Cordero. Tenía que ser quemado completamente. De tal manera que en Marcos 15:34, Él hace una exclamación, y le vamos a pedir a nuestra hermana Claudia que nos busque una vez más. Marcos 15:34. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué quitaste tu rostro de mí? ¿Por qué me has abandonado? Porque esa es la muerte, hermanos. Esa es la muerte del cual el hombre va de camino continuo sin entender que se va a alejar de Dios y no va a haber retorno. Porque Dios está dando la solución. La muerte segunda es la separación para siempre de este Dios bondadoso y de amor que quiere salvar a su criatura. Cuando el Señor Jesucristo exclama, ¿por qué me has abandonado? Era lo necesario que Dios tenía que hacer, porque en este hombre, en este Cordero Pascual, había caído todo el peso de la justicia de Dios. Toda la ira de Dios estaba sobre este Cordero Pascual. Y Jesús, su Hijo, siente que Dios le aparta de su presencia. Y exclama con tremenda voz, hermanos, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has sentido desamparado de la mano de Dios? Es tiempo de volver. El mundo trata de saciar esta falta de Dios con lujos, con vicios. Trata de llenar este vacío de alguna u otra forma y no le da tiempo al hombre a que piense y reaccione para escuchar la palabra de Dios. Porque el príncipe de este mundo lo quiere tener entretenido con las cosas de este mundo para que no haya un raciocinio y el Espíritu Santo empuje ese corazón, lo estruje y lo haga sentir que es un pecador y que necesita de este Cordero Pascual que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es lo que debiéramos exclamar cada uno de nosotros por la consecuencia de nuestro pecado. Pero gloria a Dios, que Él nos ha dado una segunda y tercera y cuarta oportunidad para volver a los brazos del bendito y poder recibir su amor y su cariño. Cuando nos tomó y limpió nuestras heridas, y nos vistió con ropas nuevas y mandó a hacer un banquete por nosotros. Porque este hijo estaba perdido. Este hijo estaba muerto y ahora vive. Solamente por gracia. Esto también estaba profetizado en el Salmo 22:1 y no voy a pedir que lo busque porque es la misma exclamación. Padre, ¿por qué me has desamparado? El juicio de Dios, el fuego que quema toda esta carne fue lo que cayó sobre el hombre perfecto Cristo Jesús, sobre este Cordero Pascual perfecto que estaba inmolado en la cruz del Calvario, derramando su sangre.
Y aquella noche comerás la carne asada al fuego y panes sin levadura. Panes sin levadura. ¿Se recuerda el primer versículo que yo les mandé a que leyéramos? Hermana Claudia, por favor. Primera de Corintios 5. El versículo 7, que nos habla de la levadura. Y también ustedes lo pueden revisar, ¿no? En Levítico 2:11 y 6:17, donde Dios no acepta ninguna ofrenda que tenga un leudo. Ninguna. ¿Por qué? Porque esto es símbolo del pecado, hermanos. Símbolo del pecado. Usted no puede comer este cordero pascual con algún que lo esté acompañando con algo con levadura. Los presentes que le estamos dando a nuestro Dios no pueden llevar el leudo, porque eso es el mundo. Eso es lo que nos contamina y nos hace inflar de tal manera que podemos reventar y al final es nuestra muerte. Que es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este pan sin levadura con el cual acompañaba al Cordero Pascual no puede estar contaminado. Tu ofrenda, hermano, mi ofrenda, no puede llevar parte del mundo a la presencia del Señor. Debemos de despojarnos, como dice Pablo, de toda esta vieja levadura. ¿Qué es la levadura? El mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Qué cuáles son? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Ahí está resumido todo el pecado del hombre. Y de eso nos podemos despojar y nos puede limpiar la sangre del Cordero Pascual derramada en la cruz del Calvario. Derramada en la cruz del Calvario. La levadura representa a través de toda la Biblia el pecado y nosotros tenemos que despojarnos de eso, pero nosotros voluntariamente no podemos. Tenemos que comer de este Cordero Pascual para que Él nos saque la levadura, para que Él transforme nuestras vidas. ¿Qué más? Y con hierbas amargas lo comerás. ¿Sabe de qué nos habla las hierbas amargas? Del arrepentimiento y el remordimiento. Usted está comiendo algo amargo, usted lo piensa y dice, ¿por qué tengo que comer esto? Y empieza a analizar y empieza a darle vuelta. Segunda de Corintios 7:10. Es lo que nos habla, que leíamos el día de ayer, pero hoy día tenemos que recordarlo. Que el arrepentimiento de Dios nos lleva al perdón de pecados, nos trae a la conversión de vida. Que es lo que nos habla Pablo entonces en 2 Corintios 7:10. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay de qué arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Lo hablábamos ayer, ¿cierto? Y mientras nuestra hermana Claudia nos busca Juan 16:8, hablábamos de esto. El arrepentimiento del mundo y lo que hacíamos nosotros antes podía incluso vertir lágrimas, pero no había una transformación de vida. Es solamente el dolor, la amargura, el remordimiento de que hace obra el Espíritu Santo, como lo vamos a leer ahora en la cita que viene, es lo que nos puede hacer sentir que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de este Cordero Pascual para limpiar nuestras vidas y para poder huir de la ira de Dios que viene sobre este mundo. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Eso es lo que está hablando con respecto a la persona del Espíritu Santo. Cuando el Señor mandase el Espíritu Santo, Él nos iba a hacer sentir que somos pecadores y que necesitamos de este Salvador. Estas hierbas amargas nos habla de la amargura de la vida en pecado y en esclavitud que tenían los hijos de Israel, ¿no? Tantos años, 430 años que estuvieron esclavos en la tierra de Egipto. Esto tenía que recordarte. Pero de ahí te va a sacar el Señor. Y ahí te está sacando el Señor en este día para que tú puedas ser una buena persona libre. ¿Y para qué? Para que le puedas adorar de la forma que Él quiere ser adorado y con vidas limpias, sin levadura y con este Cordero Pascual.
que nos habla el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Tenía que ser consumido todo el cordero. Todo el cordero. ¿Y con esto qué nos está hablando? De que tú tienes que participar y comer de todo el Cristo, de todo este Cristo Redentor, de todo este Cordero Pascual. ¿Y qué nos habla esto, hermanos? Yo he escuchado muchas veces que dicen, yo he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador. Ahora me falta aceptarle como mi Señor. Y esto no puede ser. El Cordero es uno. Si es tu Salvador, entonces también es tu Señor, porque Él te rescató ¿para qué? Para buenas obras. Esto es lo que busca el Señor. Ya no tienes que hacer obras como hacen las religiones para alcanzar una salvación, sino que haces obras porque Él te rescató. ¿Y te rescató para qué? Para que hicieras buenas obras. Qué glorioso es este plan de salvación, hermanos. Tienes que comerte todo este Cordero. No puedes dejar nada. Y lo que se queda, tienes que quemarlo para ellos. Pero ya como les dije, este Cordero de Dios es un Cordero infinito que alcanza para tu vecino, para tu cuadra, para tu casa y como les di cuando el Señor les manda a que prediquen el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estás compartiendo este Cordero Pascual que quita el pecado del mundo? Y así habéis de comerlos, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Estamos viviendo como extranjeros y advenedizos? Estamos en Egipto. Hemos comido el Cordero Pascual. Cristo ya está en nosotros completamente. No solamente como Salvador, sino también como Señor. Pero no te tienes que quedar en este mundo. El mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él tiene una morada preparada para nosotros. Él tiene ya lista una morada para ti. Por lo tanto, tienes que vivir en este mundo como extranjero y advenedizo. Tienes que tener los zapatos puestos en vuestros pies. Tienes que ceñir tus lomos, estar preparado, listo con tu ropa para salir a este encuentro. Y lo comeréis apresuradamente. Es necesario que tú comas de este Cordero Pascual rápidamente. Rápidamente. ¿Por qué? Porque viene Él a buscarnos para llevarnos a esta tierra prometida. Ya no es Canaán. Ahora es esta Canaán celestial que Él preparó para los suyos. No te conformes a este siglo. No te conformes a la moda de este mundo. Tu corazón y tu mente no puede estar agarrada a este mundo. Señor Jesucristo dice, si a ustedes algo les está inquietando de algo que les va a faltar, el Señor les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que una vez que tú comiste de este Cordero Pascual, el Señor te va a dar todo, pero lo más importante es que ya perteneces a este pueblo que el Señor quiere rescatar. Tienes que estar vigilando, tienes que estar alerta a cuando suene esa trompeta y los muertos en Cristo vayan a resucitar primero y luego nosotros, los que quedamos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados y recibiremos juntamente con ellos al Señor en los cielos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto nos habla de que no tenemos que conformarnos, no podemos estar descansando, hermanos. Tenemos que estar día a día apercibidos para la venida del Señor. Esta venida no tiene anuncio, no hay cosa que se tenga que cumplir para el rapto de la iglesia. Sí, para su segunda venida, cuando Él venga a reinar, ahí sí, el Señor nos habla del capítulo 24, 25, Mateo, ¿no?
de estas señales, pero la venida del Señor para la iglesia es inminente. Puede ser ahora, mañana, pasado mañana, en cualquier momento. Por eso tienes que hacerlo rápido y estar apercibido para el encuentro de tu Señor. ¿Por qué? El versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, y así a los hombres como a las bestias, y haré juicio a todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esta es la realidad del ser humano. Vendrá el Señor a hacer su juicio y hará juicio sobre todos los hombres de la tierra, como lo habla el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Y qué más? Y hará juicio sobre todos los dioses que se han inventado el ser humano. Y se darán cuenta que el único y soberano Dios es aquel que está revelado en la palabra de Dios. Hay un día en que que Dios hará juicio a todos los hombres. El versículo 13 nos dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre y pasará de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. ¿Quiere estar debajo de esta casa que tiene el símbolo de la sangre de Cristo? Una vez más, el Señor te invita a que puedas participar de este Cordero Pascual. La única señal no es guardar ciertos mandamientos. La única señal será la sangre poderosa de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Primera de Juan 1:7 le vamos a pedir a nuestra hermana Claudia para que nos podamos entender esto de la sangre de Cristo. La única que nos libra de la muerte, la única que nos libra del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La santidad de Dios es tan pura que no permite que el pecado esté frente a Él. Primera de Juan 1:7, ¿qué nos dice? Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre del Cordero Pascual, una vez más, quiere limpiar tu vida y quiere limpiar mi vida. Es la única que nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 1:18, 19 y 20. Ya que estábamos estudiando la carta de Pedro en los días domingos, esto lo vimos, pero es necesario que lo recordemos. Primera de Pedro 1, 18, 19 y 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. El hecho que se haya revelado en estos postreros tiempos, hermanos, es por amor de vosotros, es por amor de mí, es por amor de ti. ¿Qué es lo que impide que puedas participar de este Cordero que fue sacrificado? Lucas 22, 19, 20. ¿Qué es lo que te impide ser partícipe de esta fiesta que te libra del pecado, de la plaga, de la muerte? ¿Estás entendiendo el plan redentor de Dios, que ni siquiera tú tienes que hacer algo para obtener esta salvación, sino que solamente por fe tienes que tomar el compromiso de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor y suficiente para tu vida? Lucas 22, 19, 20. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Señor Jesús manda a sus discípulos a que se adelanten para preparar la última cena. Y con cuántas ganas, dice él, exclama, quería participar de esa última cena.
toma ese pan. Que yo no sé si usted ha ido al campo o ha tomado ese pancito que se prepara, que tiene hoyos y hendiduras que reflejan los clavos del Señor. Que tiene rayas ese pan cuando le pasan, ¿cierto?, el para limpiarlo. Hablan de las cicatrices que fueron marcados por hombres viles sobre la espalda de nuestro Señor. Ese pan, hoy día, Él te invita a comer. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario, hoy te invita a beber. Usted recuerda cuando Dios le pide a Abraham, a su único, a su amado hijo, y llegan al monte Moriah y preparan todo para el sacrificio. Imagínense esta escena, hermano. Cuando el niño le pregunta, Padre, ¿está todo listo? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Cómo se puede haber quebrado el corazón de su padre al entender de que ese sacrificio era su hijo? Él toma a su niño y lo pone para ser sacrificado. Y cuando alza su mano con el puñal, el Dios Todopoderoso lo detiene y le dice, yo no quiero a tu hijo, te quería a ti y he entendido que me amas. Y fíjese esta figura linda. Él proveyó un cordero que estaba atrapado en las espinas, como nuestro Señor Jesucristo fue coronado con esas espinas que atravesaron su sien. Qué hermoso cuadro, hermanos. Ese mismo monte Moriah es donde estaba puesto el templo y donde iban a llevar al Señor Jesucristo. A las 3 de la tarde, a la misma hora que los sacerdotes estaban poniendo los cuchillos en la garganta de estos corderos pascuales, el Señor exclama, consumado es. A esa misma hora dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Qué hermoso. Es imposible retener mis lágrimas por este sacrificio hermoso que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por mí, un indigno pecador. Recuerda el himno que dice, hay un precioso manantial que fluye de Emanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Si te sumergiste en él y fueron limpiados tus pecados, gloria a Dios. Pero si aún no lo has hecho, es necesario que te sumerjas en este precioso manantial. Su sangre puede limpiarte de todos tus pecados. Y si Satanás o el mundo te ha dicho de que hay un pecado que Dios no puede perdonar, Él perdona hasta el más vil pecador y con amor te está abriendo sus brazos y te dice, ven a mí, porque yo soy el cordero pascual que tomó tu lugar. Cuando venga el ángel de la muerte, esa muerte que todos los hombres merecemos, no pasará por ti porque tú tienes ese símbolo de la sangre de Cristo en tu vida. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y entrega su vida, ya no tendrían que haber más hombres que criaban corderitos para el cordero pascual. Los sacerdotes ya no tendrían que haber afilado nunca más su cuchillo para poner en la garganta de ese cordero que no abría su boca. Porque Cristo Jesús, ese cordero inmolado, ese cordero perfecto, entregó su vida para que tú no entregues la tuya. Pero la historia no termina ahí. Él murió, pero al tercer día resucitó con poder. Y eso es lo que celebramos los hijos de Dios. Agradecemos a Dios por este Cordero Pascual. Agradecemos a Dios
Porque cuando estemos en el cielo, a quien veremos será a Dios en Jesucristo, ese Cordero inmolado. Cuando habla del Cordero inmolado es porque usted va a ver las cicatrices, va a ver ese costado donde enterraron su lanza, sus manos y sus pies que fueron atravesadas, para que nunca olvidemos el hermoso sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Que el Señor bendiga su palabra y que nunca olvidemos, día a día recordemos del Cordero Pascual que tomó nuestro lugar. Amén. Que el Señor nos bendiga.